Buenos días, soy Jorge, soy integrante de la biblioteca Fremont Montesquieu y vamos a hablar en este momento para la Feria del Libro 2020. Esta feria es virtual debido al COVID-19, así que vamos a dar una pequeña reseña sobre el pueblo tehuelche. Bien, primero tenemos que ubicar el nombre del pueblo tehuelche, o sea, la primera referencia de un contacto de un extranjero, ¿no?, de un hombre venido de Europa hacia América se da en San Julián en el año 1520, el cual es el cronista de los barcos de Hernando de Magallanes. El cronista es Pigafetta, ¿no? Pigafetta estaba siguiendo una saga de libros escrita por un autor que se llama Francisco Vázquez, que él escribió un libro que se llama Palmerín de Oliva, ¿no?, que se hizo muy popular en ese momento en Europa. Acordémonos que en Europa en este momento ya existía la imprenta y al tener esta tecnología se difundió muchísimo más lo que es la cultura y el acercamiento hacia la lectura. Bien, este Palmerín de Oliva tiene una continuación que se llama Prima León, ¿no? Y en él se describe la figura de una persona alta y con cara de perro, dice en la crónica, ¿no? Bueno, Pigafetta, al desembarcar en San Julián, se encuentran con un tehuelche que se llama Orpelque. Orpelque era un tehuelche de 2 metros que realmente los espantó a los españoles por su altura, ¿no? Y bueno, hay una serie de circunstancias, los llevan al barco, le presentan al capitán, bueno, y la cosa es que los españoles terminan aprovechando el territorio de San Julián para pasar el invierno, ya que se les aproximaba demasiado el frío y estaban en el océano, así que necesitaban esperar un poco a que el clima cambie. Bien, este Pigafetta, al tomar la novela de Prima León, utiliza el nombre de Patagón o Patagoni para darle el nombre a los tehuelches. Entonces el primer nombre genérico que tenemos es el de Patagón, ¿no?, para calificar de alguna manera o para nombrar de alguna manera a los indígenas que habitaban esta zona. Después tenemos el nombre tehuelche, ¿no? Y el nombre tehuelche es un vocablo del mapudungún, es mapuche la palabra, no es tehuelche en sí misma. O sea, es un nombre dado por sus vecinos. Tehuelche significa gente bravía, pero esto no significa que era gente mala o gente violenta, sino más bien era porque eran personas que vivían en una estepa, en un lugar árido. A eso se refería con gente bravía, gente que se animaba a ese medio ambiente. Luego, o sea, el vocablo más certero para nombrar a los indígenas que vivían acá, al tehuelche, era el Aoniken, que Aoniken significa gente del sur. Bien, antes de la llegada de los españoles, los tehuelches tenían una cultura bastante rústica y eran nómades que viajaban en un circuito que ya estaba marcado. Viajaban del oeste hacia el este, siguiendo el río Santa Cruz o otros ríos, pero siempre de este a oeste y de este a oeste, o sea, de la cordillera hacia el mar y del mar hacia la cordillera. Tenían herramientas muy rudimentarias y fueron cada vez evolucionando hasta llegar a la boleadora, ¿no?, al arco y flecha, y siempre su alimento estaba, o su actividad económica estaba en base al guanaco, al perseguir las manadas de guanaco. Después de la llegada de los españoles, después de 1520, obviamente hay un montón de encuentros más, hasta que se sabe que en 1570 los tehuelches ya habían adoptado el caballo o habían asimilado el caballo como parte de su cultura, ¿no? Entonces reemplazan la cría de guanaco por la cría, o sea, el perseguir al guanaco por la cría de caballos. El caballo pasa a ser su principal alimento y a su vez el caballo es un animal de transporte.
Entonces esto modifica ese ir y venir de oeste a este por un cambio que es de sur a norte, ¿no? Entonces los viajes que solían ser antes de la llegada de los españoles de unos 700 kilómetros pasan a ser de unos 2.700 kilómetros, gracias al caballo. A este fenómeno de sincretismo con el caballo se le llama complejo ecuestre, que lo han tenido otras sociedades en otras partes del mundo. Bien, en este viaje que hacían ya es distinto, porque ya no es el mismo tehuelche rudimentario y rústico antes de la llegada de los españoles. Ahora ya eran más alfareros, producían artesanías en cuero y viajaban hacia dos ferias donde se encontraban varios pueblos del sur y se intercambiaban cosas. Esas ferias se las conoce como la Feria de los Ponchos. Son dos. Una es la Feria de Cairú y la otra es de Chapeleifú, ¿no? Bueno, hay inclusive intercambio con la misma gente de Buenos Aires. Bien, después, dentro de esta misma diferencia entre el tehuelche antes de la llegada de los españoles y el tehuelche después, tenemos que hablar de su religión. Los tehuelches tenían un dios único y creador que era Coch, ¿no? Y a su vez, pero Coch era creador, pero no intervenía en el mundo, no era una figura que era como lo máximo, pero no era algo que interviniera en su vida cotidiana. Después estaba Nochtej, el gigante, y este tiene un hijo que se llama Elal. Elal es, digamos, el más importante porque es el que directamente tiene relación con el pueblo tehuelche y es el que le enseña a utilizar el arco y la flecha. Bien, esta figura, a medida que va pasando el tiempo, se van modificando, se va cambiando, digamos, y ya en el siglo XIX la mayor parte de los tehuelches ya son cristianos, ¿no? Cambian esta trinidad por otra trinidad, ¿no? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, si bien se fueron, cada vez la cultura se fue cada vez como desmenuzando, se fueron asimilando dentro de los primeros poblados y cada vez, digamos, se fue como haciendo una cultura más chica, hasta llegar al día de hoy, donde tenemos a este pueblo acá en Cañadón Camusaique, donde creo que es la última reserva, si no me equivoco, de un pueblo tehuelche.